Buenos días. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Pero dije buenos días. Buenos días. Dios les bendiga. Energía. No fue lo que predicó nuestro hermano Bayonete esta mañana. Energía. Energía. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios porque hemos tenido una semana gloriosa. Desde el domingo hasta aquí ha pasado una semana. 7 días. Muchas cosas han pasado. Recuerdo que al final de la predicación o en el medio de la predicación la semana pasada, anunciamos que nuestra Iglesia Bíblica de la Gracia, ocupada siempre en las obras y las cosas de Dios, había programado una doble jornada de evangelismo para el fin de semana y Dios se glorificó. Hicimos 2 jornadas, viernes y sábado. Y la gente estaba gozosa. La gente llamaba, hablaba, nos pedían que oráramos por ellos. Y inclusive, mis amados hermanos, quiero anunciarles que hubieron 2 o 3 conversiones en esas jornadas. Algunas personas oyeron la palabra de Dios y nos llamaron y nos pidieron, oren por nosotros que queremos convertirnos a Cristo. No conocemos la iglesia, pero conocemos al Cristo a quien le oramos. Y nosotros por eso queremos invitarle a que siempre se unan a su iglesia, a que siempre vayan a llevar la palabra. Y a toda iglesia del mundo, a toda iglesia de este país, sal de tu local, sal de tu casa y levántate y ve y proclama las verdades de Jesucristo. Oramos a Dios para que esta mañana nos use con gracia y con poder. Oremos, amados hermanos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, alabado eres, Señor. Tú eres bueno, Señor. Cuando contemplamos tus maravillas y las obras que has hecho por tus hijos, no tenemos más que postrarnos de rodillas delante de ti en humildad y decirte gracias. Gracias, Padre amado, porque tú no escatimas ningún esfuerzo para ayudarnos. Tú eres quien nos ha sostenido. Tú eres aquel que ha vencido todo y que ha tumbado paredes y que ha abierto el mar para beneficiar y bendecir a tus hijos. Gracias porque tú nos has bendecido con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Ninguno ha quedado fuera de tu cobertura, Señor. Todas las bendiciones son nuestras. Gracias, Padre, por esta mañana. Y sobre todo personalmente me siento privilegiado de que tú me hayas invitado hoy a venir a tu iglesia a hablar tu palabra. Que tu poder y tu amor sea conmigo, Señor, y que tu Espíritu Santo me dé una unción especial, de manera que todo el que aquí esté salga fortalecido. Y si te parece, Señor, como a ti te agrada, salva a algunos de los que aquí están. Muchas gracias, Padre Santo, por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados, seguimos con la serie Para no perder el primer amor. Una serie magnífica que se está trabajando en esta iglesia. Y hoy vamos con la sección que se llama Llénate de toda la plenitud de Dios. Para no perder el primer amor, llénate de toda la plenitud de Dios. Y los invito a que veamos el siguiente bosquejo. Haremos una introducción, veremos la actitud de la oración, luego el contenido de la oración, veremos el resultado y finalmente algunas aplicaciones. Tenemos la introducción. Como todos sabemos, la iglesia de Éfeso fue fundada por Pablo durante su segundo viaje misionero. Y aunque no duró muchos días en la ciudad de Éfeso porque tuvo que salir de allí hacia Jerusalén, él dejó allí 2 personas encargadas de la iglesia, que fueron Priscila y Aquila. Pero luego en su tercer viaje misionero, Pablo volvió a Éfeso y se quedó allí por alrededor de 3 años. Durante esos 3 años él conoció bien las costumbres, la cultura y el desarrollo de los efesios y le tomó mucho cariño a esa ciudad y a su iglesia. A su partida dejó allí encargado al joven pastor Timoteo, a quien le advierte del cuidado que debe tener con los hombres falsos, con maestros falsos como eran Himeneo y Alejandro, que enseñaban doctrinas
e interpretaciones impías a los creyentes que no estaban de acuerdo con lo que él le había enseñado en el Evangelio de Cristo. Por el mal trabajo de estos hombres, la iglesia de Éfeso se contaminó, lo que provocó que el Señor Jesucristo le envía una carta con el apóstol Juan unos 30 años después y los amonesta. Una carta que está registrada en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 5, que podemos ver. El Señor Jesucristo le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esta carta nos dice a nosotros que Dios no ha dejado de estar pendiente de lo que pasa en su iglesia, de su cuidado y amorosa atención para con los suyos y de su ferviente deseo de que no miremos las cosas que hace y dice el hombre, sino que nos fijemos y permanezcamos en él para la gloria y alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y atinadamente, desde hace ya unas 8 semanas anteriores, nuestra iglesia IBG ha estado tratando la serie Para no perder el primer amor, iniciada por nuestro amado pastor Bayonet desde el capítulo 1, cuando nos trató los versículos 1 y 2, en donde nos enseña cómo en una modesta salutación hay varias verdades para permanecer firmes en la fe. Y una semana después nos habla del plan eterno de Dios, en el cual nos dice que en ese plan Dios incluye todas las bendiciones espirituales en Cristo para los suyos, sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. Luego, nuestros amados pastores, Alan Gómez y el hermano pastor Onésimo Acosta, nos dieron un hermoso y edificante paseo por los capítulos 2 y 3 de Efesios, recordándonos el propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo y mostrar las abundantes riquezas de su gracia, que aunque algunos están lejos y otros cerca, se propuso hacer de dos un solo pueblo, para lo cual tuvo que derribar la pared intermedia que los separaba, abolir las enemistades y la ley de los mandamientos, hacer la paz mediante la cruz de Cristo, sellarlos con el Espíritu Santo de la promesa para asegurar la salvación del alma, y la promesa de que todos somos coherederos de su gracia y miembros de un solo cuerpo, que es la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza. Nos enseñaron a dar de gracias, a tener conciencia de gracia, muchas cosas más, hasta que la semana pasada nuestro amado pastor Acosta nos animó a celebrar la multiforme gracia de Dios, en donde magistralmente nos explica la razón del ministerio de Pablo a los gentiles, y que si conocemos el carácter, las promesas y las palabras de Dios, si contemplamos en nuestras vidas el impacto de su gracia y nos vemos dentro de sus planes y ser testigos de la amplitud de su poder sobre nosotros, es indiscutible, innegable, que ante tal conocimiento no podemos quedarnos paralizados y estáticos, sino que los motores del alma, las energías de la mente y las avenidas del ser se encienden y responden en entrega, adoración y productividad a favor de la obra de Dios y de Jesucristo aquí en la tierra. Hasta ahí nos enseñaron nuestros pastores, y es precisamente en ese punto donde lo deja el pastor Acosta, que inicia el segundo punto de mi intervención en esta mañana, de este breve sermón, a partir de Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Leamos Efesios capítulo 3, versículos desde el 14 hasta el 21. Dice así la palabra de Dios:
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Una maravillosa carta, unos maravillosos versículos llenos de doctrina, llenos de gracia, llenos de amor, llenos de energía. Y vamos a ver nuestro segundo punto, que es la actitud de la oración. Porque ahí dice que él dobló sus rodillas. Habiendo dicho todas estas cosas a los efesios, de todo lo que Cristo hizo, que derribó paredes, que abolió las enemistades, Pablo decide no dejar estas cosas en la mente de los creyentes solamente, como si fuera una información que no tuviera mucho fundamento, sino que Pablo decide ponerlo en las manos de Dios, para que sea Él el que obre y asegurarse de la permanencia de ellos en la fe de Cristo. Entonces Pablo hace algo que no es muy usual en aquellos días. Pablo se arrodilla delante de Dios y ruega por ellos. La forma de orar, la posición física en que nosotros debemos orar, no está regulada ni establecida bíblicamente. Nosotros podemos orar de pies, podemos orar sentados, podemos orar parados, podemos orar caminando, a veces oramos hasta manejando, oramos de rodillas, se ora acostado. No hay una regulación. Todo depende muchas veces de las circunstancias o el momento en que estés pasando. Sin embargo, la posición de rodillas indica una mayor adoración, una mayor angustia o preocupación o deseo de que lo que tú estás pidiendo sea concedido. Manifiesta una entrega del corazón muy profunda hacia la persona o hacia la causa por la cual estás orando. Una oración de rodillas implica una entrega total. El registro sagrado muestra relatos de hombres que se postraron sobre sus rodillas por diversos motivos y circunstancias, porque no todos oraron iguales y no todas las circunstancias fueran iguales. Nosotros tenemos el caso de Esdras. Esdras dobló sus rodillas para pedir perdón por los pecados de su pueblo Israel. Y eso está registrado en Esdras capítulo 9, versículos del 1 al 6, que voy a leer a continuación. Dice la palabra de Dios: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus ordenanzas, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y me juntaron todos los que tenían la palabra de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Vemos, el conocimiento de Esdras de los pecados de su pueblo le produjo una profunda angustia y aflicción, tanto
que se sintió avergonzado e indigno de levantar sus ojos al Altísimo, y eso lo llevó a postrarse, mostrándole a Dios su corazón, que estaba contrito y humillado, avergonzado. No pudo más que bajar su vista y su cuerpo al suelo, porque Dios le mandó a decir con esa gente que su pueblo estaba en pecado. Tenemos el caso de Josué. Josué también se postró de rodillas para adorar a un varón celestial que se le apareció. Dice que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrando su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Josué se postró sobre su rostro cuando se dio cuenta que estaba ante la presencia de una divinidad, y lo adoró humildemente y se puso a su servicio. Así también nosotros, los creyentes, debemos postrarnos ante nuestro Dios, ya que cuando vamos a orar y nos ponemos delante del trono de la gracia, debemos estar persuadidos de que nuestro gran Creador está presente, y nos tenemos que mantener como quien está mirando al invisible, porque Dios está presente donde quiera que nosotros estamos orando. Él nos escucha, eso nos enseña la palabra. Pero también, finalmente, un modelo de oración de rodillas no puede estar fuerte si no mencionamos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, también es ejemplo de lo que te lleva a humillarte ante Dios. Cristo se humilló ante Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos del 41 al 44, está registrado ese momento de angustia y de dolor de nuestro Señor. Lucas, capítulo 22, versículos 41 al 44, dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como gotas grandes de sangre que caían hasta la tierra. En el momento más débil de su difícil vida terrenal, como nunca antes lo habíamos visto, Jesucristo estaba débil espiritualmente hablando, y en una agonía profunda por las cosas que iban a suceder pronto. Entonces fue a la presencia del Padre y mostró su sufrimiento, postrándose de rodillas ante el Padre Celestial, pidiéndole que aun a pesar de su situación humana, se hiciera su voluntad y no la suya propia en su parte terrenal. Jesucristo es nuestro modelo, nosotros tenemos que seguirlo aún en su forma de orar, en sus tiempos de orar. Como vemos en estas ilustraciones de estas tres personas que en diferentes casos se pusieron de rodillas, postrarse rostro en tierra era una expresión de entrega total y dependencia, además de una súplica para que se escuche y realice la petición en la oración. Y eso fue lo que Pablo hizo ante el Padre, rogando por sus amados de Éfeso para que Dios los capacitara a fin de que ellos no desmayaran en la fe de Cristo y el evangelio que se le había enseñado. Pablo oraba bajo la dirección del Espíritu Santo, y esa oración de rodillas de Pablo indicaba un grado excepcional de devoción al Supremo, basada en el conocimiento que tenía Pablo del propósito y la voluntad de Dios para con su creación. Y él deseaba profundamente, desde los lugares más recónditos de su corazón, que los creyentes de Éfeso permanecieran en esa voluntad, que no se dejaran arrastrar por doctrinas de demonios ni fábulas humanas que los harían caer de la gracia con la que fueron llamados. Entonces, aquí, mis amados hermanos, podemos dar paso al siguiente cabezado, que es el contenido de la oración. Una vez visto cómo reacciona Pablo y lo que Pablo quiere que quede en los corazones y en la mente de sus amados de Éfeso, porque él se preocupaba por su iglesia, él quería que ella permaneciera y que ninguno de ellos fueran arrastrados al final. Pablo en su oración hace peticiones específicas a Dios en su forma de orar.
La oración de Pablo sigue las enseñanzas de Cristo a sus discípulos cuando ellos se acercaron a él y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Cristo? Cristo les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que hay que hacer es ir al Padre. Y dice la Biblia aquí, en el versículo 14, que Pablo dobló sus rodillas ante el Padre. Fue delante de él. Nuestro Dios que está en los cielos, ahí fue él, porque él es el único que puede escuchar y hacer las maravillas de obrar en el corazón de cada uno de nosotros. Esa oración de Pablo tiene un enfoque trinitario. Si la leemos completamente hasta el final, tiene un enfoque trinitario, porque él ora al Padre para que el Espíritu Santo lo fortalezca en el hombre interior, de manera que Cristo habite en la fe de ellos, en sus corazones, y que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo ora trinitariamente. Vemos ahí Padre, Hijo y Espíritu Santo en la oración de Pablo. Así también nosotros debemos hacer. Nosotros los cristianos debemos dejarnos mover por el Espíritu Santo y arrodillarnos con humildad ante el trono de la gracia y poner en las manos de Dios nuestro Padre nuestras peticiones y ruegos por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestras situaciones y por nosotros mismos, pero debemos siempre recurrir a Cristo como intercesor para que nuestras peticiones sean respondidas. Cuando lo hacemos eso, estamos cumpliendo con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fue lo que Dios Padre nos mandó a hacer. Ahora, ¿qué pide Pablo? ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo en su oración por sus amados de Éfeso? En el versículo 16 dice: para que os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que os dé. La frase que os dé es un reconocimiento de Pablo cuando se dirige a Dios, porque él sabe que Dios es el único que puede dar la fortaleza a los que son suyos. Dios es el único que puede transmitirle eso y mantenerlo firme. Pablo pide fortaleza en el hombre interior porque él sabe que en lo interior del hombre es que Dios trabaja. Dios no trabaja en lo de afuera, Dios trabaja en lo de adentro. Primero Dios trabaja en nosotros, adentro de nosotros, y después trabaja fuera de nosotros. Después trabaja con nosotros, después nos utiliza para manifestarle al mundo quién es Dios. Nosotros debemos reflejarlo. Él primero trabaja aquí adentro, aquí adentro. Cuando venimos a Cristo y nos entregamos a Él, somos transformados, somos hechos nueva criatura, pero no en lo físico, no en el exterior, sino en lo interior. Ahí es la verdadera fortaleza del hombre. Cambiar exteriormente, como hacen muchos, nosotros lo vemos en estos tiempos, en esta modernidad que estamos viviendo. Cambiar exteriormente es irte donde un cirujano y que te haga una cirugía y tú tienes un rostro nuevo y tú tienes una cara nueva y tú le estás diciendo al mundo lo que tú no eres. Lo que tú no eres, tú le estás enseñando al mundo. Con que tú estás nuevecito. Tengo 60 años, pero me hice una cirugía plástica, física, hecha por manos de hombre. Y ahora aparezco sin arruga y tengo un cuerpo entero nuevo hecho. Pero yo no soy ese. Yo sigo siendo el que estoy ahí adentro. Eso es la verdad. Pero cambiar interiormente es diferente. Cambiar interiormente es hacerte una cirugía espiritual para reflejar al mundo lo que realmente eres. Una figura divina que habita en ti, que se llama Jesucristo. Pablo apela a la intimidad de cada uno cuando habla del interior y del corazón, ya que ahí es que habita Cristo. Nuestro corazón es la morada de nuestro Rey y del Espíritu Santo con que eres sellado. Debes mantenerte fortalecido para impulsarte a mantener un testimonio de amor y fortaleza en el mundo y reflejar a Cristo en cada acto de tu vida. Eso es una cirugía espiritual interior. Y Pablo pide que ellos sean fortalecidos interiormente para que se mantengan firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Cuando aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, eres perdonado de tus pecados y sientes que una nueva fuerza y razón ha de llegar a tu vida. La fe te aleja de todo temor y te sientes capaz de hacer y decir cosas que antes te parecían ridículas, imposibles o artificiosas, porque tú sabes que le estás sirviendo a un Dios nuevo. Ya tú no estás buscando fantasías ni vanidades,
ya tú estás buscando la verdad de Cristo. Y cuando nosotros sabemos que tenemos un Dios que lo puede todo, que nosotros miramos las cosas que Dios ha hecho con nosotros, particularmente conmigo mismo, yo me siento fuerte, no me importa. Por eso yo les dije ahorita, hicimos 2 jornadas de evangelismo. Había toque de queda, ajustamos el tiempo al toque de queda. Y lo hicimos, todos llegamos a nuestras casas y todos fuimos. Y no importa, porque nosotros cuando vamos a eso no vamos solos, Dios va delante de nosotros. Y cuando Dios está contigo, tú eres capaz de hacer grandes maravillas y grandes conquistas y proyectarte hasta donde otros quizás se maravillen cuando lo vean. Nosotros tenemos en la Biblia un registro que Dios puso en mi cabeza y en el sermón de hoy para decirles. Es la historia de Caleb, el amigo de Josué. La fortaleza en lo interior es lo que te impulsa a grandes conquistas para tu vida, tu futura, sin importar tu edad, ni tu condición, ni tu situación. Y un ejemplo de eso lo podemos ver en la Biblia, en el libro de Josué, capítulo 14, versículos 16 al 12, y el capítulo 15, versículos 12 al 14. Donde Caleb, hijo de Jefón, le pide a Josué, hijo de Nun, que le entregue la tierra de Hebrón que él iba a conquistar. Y le dice claramente, cuando yo tenía 40 años, Moisés me envió a las tierras a reconocerlas y a ver qué había por allá. Y nosotros vimos ciudades grandes y fortificadas, hombres gigantes y poderosos. Y muchos creyeron que nosotros no íbamos a poder con esas ciudades. Pero nosotros durante 40 años los combatimos y los vencimos a todos porque Dios estaba con nosotros. Y yo te digo hoy, Josué, entrégame a Hebrón, porque si hace 45 años, hoy yo tengo 85, pero si hace 45 años que nosotros pudimos vencer a aquellos, hoy con 85 yo tengo la energía y la fuerza espiritual suficiente para ir por delante y conquistar la fuerza de Hebrón, porque Jehová va a ir conmigo. No es la fuerza física, es la fuerza espiritual. Me encantó la prédica, la instrucción de nuestro hermano Israel esta mañana. Es lo interior, es la energía, es lo que te energiza, lo que te impulsa a las conquistas de tu vida. Y eso hizo Caleb. No le importó, con 85 años, probablemente Caleb no tenía las mismas fuerzas que tenía cuando tenía 40. No me cabe duda de eso. Pero él tenía un convencimiento, él conoció lo que Dios hizo durante 40 años, sacando de su lugar a las tierras de los jefeos, jebuseos, amonitas, moabitas y todos ellos, y se la entregó a su pueblo, que era un pueblo que nunca había peleado porque nació en la esclavitud. Pero cuando Dios está contigo, no hay nada que se te ponga por delante. Como dice la palabra de Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Caleb lo sabía. Y él por eso se fue hacia adelante y conquistó a la ciudad de Hebrón. Era la fortaleza interior y el convencimiento que Pablo pedía para los creyentes de Éfeso, lo mismo que tenía Caleb, porque él sabía que la batalla contra las huestes espirituales de maldad que iban a atacar la iglesia de Éfeso no era fácil. Y ellos debían conocer todo lo que Dios hizo para salvarlos y que eso les sirviera de trampolín para lanzarse a la conquista del cielo. Porque cuando los de Efesios supieran lo que Dios hizo por ellos, como le empezó a enumerar desde el versículo 3 hasta el versículo número 13, los de Efesios iban a pensar, si Dios hizo todo eso por nosotros, podemos nosotros continuar firmes en la fe porque Él nunca nos va a dejar. Desde ahí también podemos ver otra petición que hizo Pablo. En el versículo 17, Pablo los anima a que estén arraigados y cimentados en amor. Versículo 17. Ahí hay 2 palabras que nosotros debemos ver. Empecemos por definirlas. Raíz y cimiento. Cimentados y arraigados en amor. Raíz es el órgano de la planta que crece en sentido contrario al tallo y le sirve de sostén y para absorber de la tierra las sustancias minerales
y el agua necesaria para el crecimiento de la planta y para su desarrollo. Eso es la raíz. Y el cimiento es la parte de una construcción que está bajo tierra y le da solidez, le sirve de base y de apoyo. Y Pablo quería que ellos estuvieran arraigados y cimentados en amor. Como vemos, la raíz cumple una doble función: sostén y vía de alimentación. Y también el cimiento tiene una doble función: seguridad y suministro. Pero en ambos casos, lo más importante es el cimiento. Un cimiento malo y contaminado te dará un árbol débil y con frutos muy malos si es que los da, si es que el árbol se puede sostener en él. En materia de construcción, regularmente se tiene que cavar hasta encontrar un terreno bueno, firme y apropiado para plantar allí la zapata que ha de sostener la edificación que se va a levantar. Un terreno malo e inestable va a producir, sin lugar a dudas, un agrietamiento progresivo y seguro, un derrame y una caída de la edificación que se levante allí. Y muchas veces, cuando nosotros excavamos, hallamos un terreno malo, sucio, podrido, inadecuado para el cimiento, y lo debemos extraer, lo debemos sacar de allí y poner en él otro material que sea bueno, que sea estable y que sea bien tratado, para luego plantar sobre una zapata fuerte y firme y segura sobre la que se ha de levantar el edificio que se va a construir. Ustedes lo saben, tenemos experiencia. Usted está construyendo, primero hacen la excavación y hacen la zapata, pero si el suelo es malo hay que prepararlo. En todo caso, para sembrar un árbol y que crezca o levantar una edificación, cualquiera que sea, debemos primero excavar la tierra hacia abajo para poder iniciar la obra y levantarla hacia arriba. Así también en la vida espiritual. Así también en la vida espiritual. Las excavaciones son los exámenes profundos que hacemos en nuestro corazón para saber lo que tenemos dentro y sacar de allí toda la podredumbre, toda la maldad, todo el odio, el rencor, la vanidad, y preparar el terreno para levantar un edificio de fe en el cual va a habitar un ser poderoso, limpio, puro, santo, un ser que no puede cohabitar con el mal, porque ahí en tu corazón va a habitar Jesucristo. El Espíritu Santo de la promesa, Dios mismo estará habitando dentro de tu corazón. Por eso tú tienes que examinarte y limpiarlo y sacar de allí todo lo malo. Medita profundamente y saca de tu corazón todo resentimiento, rebeldía, idolatría, toda soberbia, prepotencia y raíz de amargura que te impida gozarte de la salvación que por la abundante gracia de Dios has recibido, y sustitúyelos por perdón, por obediencia, por gozo, paciencia, humildad, misericordia, bondad, benignidad, mansedumbre. Llénate de los frutos del Espíritu que vive en ti. Porque allí, cuando estás lleno de eso, ahí va a estar Dios como está el pez en el agua. Porque Dios no habita donde hay maldad, donde hay oscuridad, porque Él es luz, tiniebla y bondad. Haz de tu corazón un cimiento cuyo componente principal sea el amor, desde el cual las raíces que te alimenten tengan los condimentos y vitaminas necesarias que proporcione la santa bendita palabra de Dios, con las cuales podrás ponerte toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. El amor es la base sobre la cual está fundamentada la creación. Es la mayor de las virtudes y el primero de los frutos del Espíritu. Piensa siempre que Dios te ama. Contra las tentaciones, di, Dios me ama. Contra las traiciones, di, Dios me ama. Si alguien te menosprecia, di, Dios me ama. Y si alguien te rechaza, di, Dios me ama. Enfócate en el amor de Dios. Y Él tiene para ti muchas cosas buenas, pero nunca te enfoques en lo malo, porque entonces te vas a desviar del camino. Pablo sabía todas esas cosas y sabía también de las maquinaciones de Satanás contra el Evangelio de Jesucristo, para minar y contaminar la base de fe con la cual los cristianos de Éfeso formaron la iglesia y llegaron a los pies de Dios. Y es por estas razones que Él le pide al Padre en oración que los fortalezca con poder en el hombre interior, por el Espíritu Santo que habita en ellos, para que Cristo habite por la fe en sus corazones, y además que ellos puedan entender las dimensiones del amor de Cristo,
según veremos a continuación. Versículos 18 y 19, que dice el Señor, que dice Pablo ahí a sus amigos de Efesios. En estos versículos 18 y 19 vemos dos palabras a través de las cuales trataremos de explicar la interpretación de lo que Pablo está diciendo allí. Pablo pide que le dé capacidad de comprensión a ellos. Comprender, versículo 18, para que sean capaces de comprender. Comprender significa entender una cosa por encima o mentalmente de cualquier otra y tener una idea clara de algo, oír una referencia de algo o de alguien. Conocer es tener un conocimiento profundo y con experiencia de algo, es distinguir o identificar una persona. Conocer es experimentar. Y también se habla allí de algunas dimensiones, de que conozcáis cuál sean la longitud, la anchura, la altura y la profundidad. Y esas dimensiones tienen un porqué. Las dimensiones de altura y profundidad son dimensiones que humanamente hablando pueden ser lo mismo, pero en el pensamiento divino no es lo mismo. En el pensamiento divino, altura y profundidad no son lo mismo. Dios lo pone allí por un concepto y con un propósito. Imagínese un hoyo que tenga, por ejemplo, 6 metros de profundidad. 6 metros de profundidad y hayan un grupo de personas a su alrededor. Cae uno en el hoyo. El que cae en el hoyo mira para arriba y ve que es alto el hoyo. Pero el que está allá arriba mira para abajo y ve que es profundo el hoyo. Sin embargo, son los mismos 6 metros. Uno lo ve de arriba para abajo de una manera y el otro lo ve de abajo para arriba de otra manera. Son los mismos metros, solo que depende de donde tú lo mires. Y Dios te pone esas dos dimensiones para que sepas que no importa desde donde tú lo veas, si tú lo ves de arriba o si lo ves de abajo, como quiera, Dios es Dios y Él está presente en todo lugar. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que Pablo pide que Dios lo capacite para que ellos entiendan bien que no hay un solo lugar, un solo punto en el universo donde Dios no pueda llegar y que ellos experimenten, aunque no sepan cómo, el amor de Cristo por cada uno de ellos. Que sepan que no hay límites para el amor de Dios, ni hay tiempo ni lugar, ni hay un recóndito punto donde Él no lo pueda alcanzar con su gracia, porque Dios es poderoso para ir a todo lugar. Pablo pide que ellos puedan experimentar el amor de Cristo. No importan las circunstancias, no importan las condiciones, porque Cristo te ama tal cual tú eres. Cristo te pone en su corazón tal cual eres, aunque estés en aflicciones, en enfermedad, en tristeza o en desamparo, Cristo te ama. Aunque tú no lo entiendas, Cristo te ama. Y cuando tú llegas a ese conocimiento, a la hermosa experiencia de saber que Cristo te ama bajo toda circunstancia, entonces y solo entonces y no antes, tú serás lleno de toda la plenitud de Dios. Te llenarás de la plenitud de Dios cuando comprendas la dimensión de su amor. Siempre digo y me maravillo esa expresión de amor que Cristo hizo en el punto más difícil. No fue solamente la oración. El punto más difícil fue cuando Cristo estaba en la cruz. Siempre digo, ¿cómo fue posible? Solamente por mucho amor. Cristo allí colgado, sin sangre ya, golpeado, maltratado. Y Cristo dijo, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es una expresión grande de amor. Es una expresión grande de deseo de que aquellos que tú estás mirando que te están maltratando se arrepientan y sean perdonados, que no sean condenados por esa mala acción que están haciendo. Eso es una expresión de amor. Recuerdo que escuché a un pastor dar un testimonio que realmente hasta pensé que sí era verdad, porque hay muchas cosas que humanamente nosotros como que no logramos entender si es cierto o no, o a veces nos negamos a creerlo, pero son posibles porque Cristo lo hizo. Y si Cristo lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia. Ese pastor dijo que a él le mataron una hija, que le asesinaron una hija vilmente, y que él oró por ese hombre que le mató su hija, que le dolió a él en su corazón, que desangró su corazón, pero que él fue a la cárcel
y buscó a ese hombre y habló con él y lo perdonó y oró con ese hombre y buscó que fuera liberado, y después que fue liberado andaba predicando la palabra de Dios con ese hombre a su lado. Y yo le digo una cosa, yo a veces no lo entendía y a veces pensaba que era imposible, pero cuando el amor de Dios habita en ti, tú haces eso y mucho más. ¿Acaso a Cristo no le dolió también un poco que lo maltrataran y todo eso? Pero el amor de Cristo fue más grande que el amor que pudo haber sentido, el amor físico. Así el amor de ese hombre por Cristo fue más grande que el dolor que le provocó la muerte de su hija. Cuando tú conoces eso de una persona, tú hasta lo admiras. Cuando tú sabes el sacrificio que una persona ha hecho por ti, tú lo admiras más todavía. Y personalmente le puedo decir que recuerdo que yo estaba todavía muchacho en mi pueblo y mi padre iba todas las semanas, los fines de semana, a la universidad. Él y un grupo de amigos. Y allá hicieron el colegio universitario, el CU, como le decíamos antes. Hizo el colegio universitario yendo por meses y tal vez un año o año y pico. Hicieron el colegio universitario, pero hasta ahí llegó su estudio. Él no continuó estudiando, siguió trabajando. Muchos años después, yo conversaba con una de mis tías, que ella vino en esos mismos tiempos que él estudiaba, ella vino a la universidad, ella y otro hermano, y ellos se hicieron profesionales, abogados, administradores. Y yo le dije, pero mi tía, ¿por qué fue que mi papá, un hombre tan inteligente, no pudo terminar o no continuó su carrera y no vino con ustedes a Santo Domingo a estudiar? Y mi tía me dijo, yo te voy a decir, cuando nosotros decidimos venir a estudiar a Santo Domingo, éramos 3, él, mi otro hermano Juan y yo. Y le dijimos, vámonos los 3, vamos a dejarlo todo, dejamos a la mamá, pero tenemos que ir a estudiar porque podemos avanzar. Tenemos que programarnos para hacernos profesionales porque es la única manera de salir de esta pobreza. Nosotros no somos ricos. Y mi padre la miró y le dijo, mira, váyanse ustedes. Tú no tienes hijos, ni tu hermano tampoco, pero yo tengo 2. Y yo no tengo a quien dejarle mis hijos. Yo no tengo quien me los mantenga. Yo no voy a dejar mis hijos pasando trabajo. Váyanse ustedes. Yo voy a cuidar de la mamá de ustedes y mía, pero también yo voy a cuidar de mis hijos. Y ellos se fueron y se hicieron profesionales. Y le digo, cuando mi tía me dijo eso, me maravilló profundamente mi padre. Y lo amé 1000 veces más que lo que había amado en ese momento. Así nosotros tenemos que hacer con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ver los sacrificios que hizo Cristo por nosotros, que Dios dio a su Hijo amado por nosotros. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si tú sabes eso, como dijo nuestro amado pastor Onésimo, esto te debe llevar de energía y tu corazón debe volcarse en una actitud que tú no te puedes quedar tranquilo ni te puedes quedar callado. Tú tienes que ir por el mundo diciéndole lo que Cristo ha hecho por ti y lo que Cristo es capaz de hacer por cada uno de nosotros. Oye, levántate, no importa, el toque de queda no te puede parar. Tú puedes caminar, tú puedes ir, tú puedes hablar. Y no te quedes callado porque Cristo habita dentro de ti, Cristo habita dentro de mí, Cristo habita adentro de todo el mundo y todo el mundo tiene que proclamar las virtudes que nos llamó, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nosotros somos creados, para eso nosotros somos escogidos, para eso nosotros fuimos apartados. Pablo sabía eso y Pablo quería que esa gente de Éfeso tuvieran el conocimiento de los sacrificios que Cristo hizo, que Dios hizo por ellos, para que ellos permanecieran en la fe y su salvación no se pusiera en peligro. Eso hizo Pablo. El deseo de Pablo es que experimentemos la gracia de nuestro Dios como resultado de nuestra devoción a Él, que reconocemos que el amor de Dios está más allá de nuestro entendimiento. El amor de Dios por nosotros está más allá de nuestro entendimiento. ¿Cómo fue que Dios dio a su Hijo? Al único que tenía y al que amaba y al que era como Él.
solamente por un profundo amor por su pueblo lo podía hacer. ¿Conoces eso? ¿Sabes eso? Pues no te quedes callado. Ningún creyente tiene que preocuparse de tener recursos adecuados para enfrentar la vida cotidiana. Dios derrama en nuestros corazones lo que es imposible conseguir aparte de Él. Y que sea menospreciado no importa, porque Dios te ama. Todo lo que hemos leído, todo lo que hemos hablado hasta ahora, lo podemos ver en la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, versículos del 5 hasta el 10, que vamos a leer. Los invito a leerlo conmigo. Romanos capítulo 5, versículos del 5 al 10. También tenemos la cita de Juan 3, 16 y Romanos de 8, 32. Romanos 5, capítulo 5, versículos 5 al 10, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos pecadores, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que ya lo dijimos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Vemos? Saber y experimentar todo lo que Dios ha hecho por nosotros nos lleva a anhelar vivir permanentemente en su divina presencia y mantenernos conectados con Él en plenitud, y nos impulsa a reconocerlo en todas las cosas de nuestra vida, con la cual nosotros podemos cantar victoria, porque Él nunca nos va a dejar solos. El resultado. ¿Cuál es el resultado de reconocer que donde estás y donde vas no es tuyo? Que el resultado no es por ti, sino que es por Dios. Nuestro último encabezado es de los versículos 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Wow. Dios solamente. Habiendo conocido el amor sin límites de Dios por nosotros, de su obrar a nuestro favor, llenándonos de todas las bendiciones espirituales en Cristo, escogiéndonos en medio de una generación perversa y maligna, dándonos su salvación por su gracia sin que lo mereciéramos, derribando la pared que nos separaba unos a otros, fortaleciéndonos por su Espíritu en lo interior y capacitándonos para conocer su amor en toda su dimensión. Si conocemos esto, no nos queda más remedio que postrarnos rendidos a sus pies, reconociendo su gran poder, gloria y soberanía sobre todas las cosas por los siglos de los siglos. ¿Quién podrá sostenerse de pie ante una verdad tan grande y poderosa? ¿Quién podrá gloriarse cuando se mire en un espejo y vea la imagen de Dios reflejada en él sin que haya nada para merecerlo? Solo le queda decir lo mismo que dijo Job en el capítulo 42, versículo 5, cuando Dios le habló y vio las maravillas que Dios había hecho y las promesas y todo. Entonces Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Solo nos resta clamar, solo nos resta decir: a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por las edades todas, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo sea la gloria. Vamos a ver algunas aplicaciones breves. Algunas aplicaciones breves para tu vida diaria en el mundo y tus batallas continuas contra las acechanzas y las tentaciones de Satanás y tu engañoso y perverso corazón, y mantenerte de pies hasta el final de la batalla. Necesitas pedir en oración
que el Espíritu Santo te fortalezca en lo interior. Muchas veces creemos que podemos, pero cuando viene la prueba no podemos. Dice la Biblia, el que piense estar firme, mire que no caiga. Para no caer, ponte siempre en las manos de Dios. Otra aplicación dice, únicamente cuando damos prioridad al Espíritu Santo en nuestras vidas y le dejamos controlar al hombre interior, tenemos éxito en crecer hasta la plenitud de Dios y a la vez trabajamos para el avance de su reino en la tierra, porque sin eso nosotros no podemos hacerlo. Quizás tendrás tú la idea de hacerlo, pero no la voluntad. Es Dios a través del Espíritu Santo que te pone la voluntad y la fuerza para que tú hagas su obra aquí en la tierra. Nunca te desligues de Cristo. Nunca lo dejes en los caminos. Nunca dejes a Cristo para que no caigas de su gracia y Él envíe a ti una carta como la que le envió con el apóstol Juan a la iglesia de Éfeso, en la cual le dijo, la leímos al principio, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nunca lo dejes, porque Él está siempre disponible para ti. Si estas palabras que hemos predicado hoy te han servido de fortaleza, dale gloria a Dios. Pero si también tú no tienes a Cristo en tu corazón y quieres escoger este momento para venir a los pies de Cristo, estamos disponibles. Tú puedes, nada te lo puede impedir. Cristo está aquí y te dice, ven a mí, yo te amo y yo te perdono. Donde quiera que estés, si no estás en este lugar, pero estás escuchando el mensaje, también puedes orar y rendirte a Dios en una humilde oración. Yo te invito ahora a que oremos conmigo y le demos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, bueno y poderoso eres. Qué maravilloso, Señor, es confiar en ti. Qué bueno, Señor, es saber que tenemos un Dios que no nos deja solo, que aun cuando somos mudos pone palabra en nuestras bocas, que aun cuando somos ciegos nos pone la vista para que lo veamos. Tú eres grande, Señor. No hay nada imposible que tú no puedas hacer por tus hijos. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido estar aquí, Padre Santo. Permite que tus palabras no hayan caído solamente en la tierra mala. Nosotros conocemos de tu mensaje, de tu palabra, con la parábola del sembrador. Tu palabra nunca llega vacía. Puede ser que caiga en alguna tierra, no importa, alguna tierra mala, pero va a brotar algo y morirá después. Llegará y caerá también en otra tierra regular y brotará y poco a poco, en pocos días podrá morir. Pero de esa semilla alguna va a caer en buena tierra, Padre Santo, y va a brotar y va a crecer y va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que tu palabra predicada hoy sea esa palabra que pueda dar fruto a toda persona, a todo el mundo, y que tú lo puedas ver y que tú lo puedas glorificar. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Glorifícate en tu pueblo y danos un buen resto del día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga.